soy José Luis Guzmán, soy técnico de la Fundación Artemisan y actualmente estoy trabajando sobre todo con el Observatorio Cinegético, ¿de acuerdo? Que es lo que os vengo a presentar. Detrás del Observatorio Cinegético está Artemisan, pero también está la consultora Vineo, una consultora de desarrollo informático, y la Real Federación Española de Caza. Además, tenemos una serie de patrocinadores y recientemente hemos firmado un convenio de colaboración con el Ministerio, como contaré más adelante. En esencia, el Observatorio Cinegético es una plataforma de ciencia ciudadana que de alguna manera pone el centro de la monitorización de las especies de caza, ¿no? Es decir, del seguimiento de sus poblaciones en los cazadores, ya que son estos los que realizan la toma de datos, ¿no? Los que realizan los censos. Y detrás hay una metodología que, bueno, pues ha sido diseñada por una serie de científicos y técnicos que además son los que luego van a realizar los pertinentes análisis y divulgación de la información. Pensamos que es un momento especialmente oportuno para desarrollar esta plataforma, ya que, bueno, como ya vienen comentando algunos compañeros, las especies de caza pasan por un momento delicado, ¿no? Con importantes desequilibrios poblacionales. Las especies de caza menor parece que están en declive de forma generalizada, posiblemente muy asociado, ¿no?, a esos grandes cambios que han tenido el uso del suelo a lo largo de las últimas décadas, ¿no?, la intensificación de la agricultura y demás. Y además en España sucede que, bueno, la monitorización de las especies de caza es muy diversa según la comunidad de la que hablemos, pero a escala de país bastante caótica, ¿no?, ya que, bueno, las competencias de caza y pesca recaen en las comunidades. Entonces, por así decirlo, no hay una monitorización coordinada, ¿no?, entre todas las regiones, y por eso es bastante oportuno también este proyecto. Como todo proyecto científico, ¿no?, pues de partida tiene una pregunta, tiene un objetivo, y en este caso es conocer la salud de las poblaciones de caza, ¿no? Concretamente, nosotros lo que buscamos es conocer la tendencia de las poblaciones, ¿no?, evaluando, monitorizando cómo están todos los años. Y para ello lo que nosotros queremos es medir cómo cambian, ¿no?, cómo cambian año a año esta abundancia, y también cómo cambia su distribución. En cuanto a metodología, al final nosotros nos decantamos por lo que sería un itinerario de censo, un transecto lineal, ya que es una metodología bastante sencilla que puede asumir cualquier persona, ¿no?, con una formación muy básica. Y la idea es que a lo largo de estos itinerarios de censo, los cazadores lo que hacen es que registran los individuos que van viendo de las diferentes especies en una aplicación móvil, ¿no? Claro, esto tiene obviamente la ventaja de que la información queda digitalizada en tiempo real, ¿no? Por lo tanto, nos ahorramos todas esas complicaciones que siempre han existido en el registro de estadísticas de caza y de censos en papel. Detrás de la toma de datos, ¿no?, pues como en todo proyecto científico, la idea es ser sistemáticos, ¿no?, y seguir con rigurosidad una metodología. Esto es muy importante de contar porque, bueno, pues el que es ajeno al mundo científico no tiene este hábito, ¿no? Está acostumbrado a observaciones independientes, pero nosotros lo que buscamos es esta sistemática en la toma de datos para luego poder sacar conclusiones, ¿no? Es decir, para luego poder verificar que esos cambios que vemos de abundancia entre años se deben efectivamente a la tendencia, ¿no?, de las poblaciones, y no a otras cuestiones como que un colaborador decida cambiar el cómo hacer, ¿no? Entonces, estas son un poco las premisas que siempre contamos, ¿no? Para empezar, es fundamental ser honesto y reflejar solo lo que se ve en el momento del censo, en el momento real. Es decir, no pensar, bueno, pues yo en esta zona sé que hay una población muy importante de tórtola, pero no la estoy viendo este día, entonces, bueno, pues lo apunto, ¿no? Esto sería incorrecto, ¿no? Es decir, nosotros solo dentro de la plataforma solo contamos lo que vemos en tiempo real. Dentro de la metodología es fundamental diseñar un recorrido específico de censo, un recorrido que decide el cazador, ¿no?, ya que es el que conoce los caminos en su coto y el que sabe, ¿no?, si va a poder repetir esos mismos caminos todos los años, y también más o menos dónde están las especies de caza, ¿no? Entonces, pero una vez que fija ese recorrido ya tiene que repetirlo igual todos los años.
También fijamos unas fechas de conteo en función de las especies de caza, que ahora os contaré. Y bueno, ¿no? Pues hay que asegurarse también unas condiciones climáticas favorables, ¿no? Porque esto afecta a la detectabilidad de las especies, ¿no? El conteo al final se hace en un día sin lluvia, sin viento, sin niebla. Y este recorrido de censo, nosotros cuando hacemos el diseño con cada uno de los colaboradores, lo que buscamos es que cada recorrido esté incluido dentro de una sola cuadrícula UTM, 10 kilómetros de ancho por 10 kilómetros de largo, ¿no? Y esto es importante para nosotros porque al final es nuestra unidad de muestreo, ¿no? Cada dato de cada censo, o sea, al final se va a adjudicar una cuadrícula y esto es, por así decirlo, como una especie de estándar internacional que nos va a permitir darle más enjundia, ¿no? a nuestro trabajo. Como os comentaba, dentro del observatorio lo que hicimos fue diseñar una serie de campañas, ¿no? De conteo. De tal forma que en cada campaña los colaboradores puedan censar diferentes especies y estas campañas también están pensadas en que son momentos de especial detectabilidad. Por ejemplo, recientemente hemos terminado la campaña de censo de aves residentes y de especies nocturnas, que lo hacemos entre febrero y abril, ¿no? Dentro de las aves residentes, pues censamos la perdiz, las columbiformes, córvidos, y es un recorrido que hacen en vehículo de 8 a 10 kilómetros, especialmente a primera hora de la mañana. Y en esta época también tenemos un recorrido nocturno, bueno, lo que viene a ser un fareo, a lo largo del cual pues, nos enfocamos en el censo de lagomorfos y también de algunos ungulados, ¿no? como el jabalí y el corzo, que se censan muy bien de noche, y de carnívoros, como zorro o también gato asilvestrado. Ahora mismo estamos en la campaña de aves migratorias estivales, básicamente tórtola europea y codorniz. Este itinerario de censo lo hacen a pie porque, bueno, pues es especialmente relevante, ¿no? Detectar el canto, ya que lo que buscamos es registrar machos cantando, ¿no? Lo que serían territorios reproductivos. Entonces, el recorrido de conteo en este caso es un poco más corto, de 4 a 6 kilómetros. Luego, en otoño, tenemos una campaña de censos de caza mayor, que básicamente es un itinerario en coche. Y luego, en invierno, tenemos lo que es la campaña de migratorias invernales, que se llaman zorzales, y también becada. Y en este caso, de nuevo, lo que hacen es un itinerario a pie de censo. Y este básicamente sería el observatorio a lo largo de todo el año. Luego, cada colaborador se apunta a las campañas que les interesa. Desde el punto de vista tecnológico, el observatorio básicamente tiene dos herramientas. Por un lado, estaría la página web. La página web que es el lugar de referencia donde cada usuario puede registrarse con su usuario y contraseña y ahí puede ver todos los recorridos de censo, ¿no? que va dejando. Y además también es donde el administrador, en este caso yo o mi compañero Carlos Sánchez, ¿no? puede iniciar como administrador y tiene acceso a un panel de control, un dashboard, que nos permite sacar toda la información, exportar toda la información que los cazadores nos van dejando. La otra herramienta digital sería una aplicación para móviles, CESDATA, muy sencilla, ¿no? Nosotros lo que buscamos era que básicamente la pueda utilizar casi todo el mundo. Actualmente tenemos la suerte, ¿no? de que los smartphones se han generalizado, ¿no? Posiblemente por herramientas como el WhatsApp, y en este tiempo, ¿no? En estos 2-3 años que llevamos en marcha, prácticamente todo el mundo que se suma a la plataforma tiene WhatsApp y no está teniendo ningún problema en usar esta aplicación. A lo largo de 3 pantallas se realizaría todo el flujo. Esta sería la pantalla principal cuando ponen en marcha una campaña de censo, ¿no? Y le dan a iniciar, se abre esta pantalla en la cual tiene un cursor de tiempo arriba, ¿no? Tiene un cursor de distancia, ¿no? Porque conforme el cazador va avanzando, la aplicación va registrando el track, el itinerario de censo. Debajo hay un pasaespecies, por así decirlo, ¿no? En el que pueden seleccionar la especie que ven y pueden indicar con un más y un menos el número de individuos que están viendo, y además se quedaría geolocalizado, ¿no? Cada uno de estos avistamientos. Además del número de individuos, lo que podéis ver, esas 3 barras, ¿no? que he puesto ahí al lado del 1,
es como una referencia de distancia a la que están viendo ese individuo, pero del camino de censo, no desde el observador. Esa sería la distancia que tienen que indicar. Concretamente, si están viendo a ese individuo a menos de 25 metros del camino, es decir, relativamente cerca, entre 25 y 100 metros, ¿no? Distancia media, o a más de 100 metros. Y esta referencia para nosotros es importante porque, como luego os voy a contar, esto es lo que nos va a permitir, por ejemplo, tener indicadores de densidad poblacional. Entonces, esto es lo que el censador iría realizando a lo largo de todo el recorrido de censo, ¿no? Cada vez que ve una especie, seleccionaría la especie de que se trata, el número de individuos y la distancia, ¿no? A la que lo ve. Cuando termina el recorrido, le daría abajo a finalizar el censo y aparecen una serie de preguntas que nos parecen especialmente relevantes, como el tiempo que ha tenido, ¿no? Por si, bueno, pues luego hay que descartar este censo. La visibilidad también es importante, ¿no? No es lo mismo hacer el recorrido de conteo en un entorno muy cerrado, en bosque, ¿no? Que realmente estoy viendo poco a los lados, que en un sistema agrícola que tenga una visibilidad muy amplia. También hay que indicar una referencia de hábitat, aunque luego nosotros esto, bueno, pues podemos hacerlo más fino, ¿no? A través de unos programas de ordenador, pero aquí tendríamos una primera aproximación al hábitat dominante en ese recorrido. Y bueno, y le darían una segunda vez a finalizar el censo y la información nos llegaría automáticamente. Bien, otras opciones de CESData. A través de esta aplicación también podemos registrar los individuos capturados y seguramente esto es especialmente relevante dentro de este seminario. Hay una opción para registrar animales enfermos, ¿no? Pues nosotros estábamos pensando en enfermedades que visualmente son muy evidentes, ¿no? Como la sarna o la misomatosis, que básicamente cualquier cazador puede llevar a cabo este registro, pero la realidad es que es una herramienta en la que todavía hemos trabajado poco, ¿no? Ahora pueden realizar el registro, se quedaría geolocalizado, pero bueno, esto también nos abre un mundo de posibilidades, ¿de acuerdo? Por mostraros un poco, de forma breve, la cronología que llevamos en el observatorio. El desarrollo lo llevamos a cabo en el 2019, cuando sacamos también un manual, empezamos a realizar los primeros vídeos para captar censadores y las primeras publicaciones en redes. En el 2020 ya conseguimos una subvención pública, ¿no? Del FECIT, en este caso. Hicimos un tour por muchas regiones, para lo mismo, ¿no? Para conseguir que gente se sumara a la iniciativa. Empezamos a hacer seminarios online. Tuvimos las primeras campañas de censo, de caza mayor y de migratorias estivales, y en ese año ya contamos con 700 colaboradores. En el 2021 la región de Murcia apuesta por nosotros a través de un contrato menor. Actualmente ya tenemos un compromiso del seguimiento de las cinegéticas para los próximos 4 años. Y en este año, bueno, pues empezamos con el conteo nocturno, con el de aves residentes, con el de migratorias estivales, y empezamos a comunicar la información a través de esa infografía, ¿no? Ese tipo de infografías que os muestro. Y en este caso, bueno, pues ya superábamos los 1000 colaboradores. Actualmente hemos conseguido un convenio de colaboración con el MAPA para los próximos 4 años, lo cual nos asegura, pues bueno, el desarrollo tecnológico, el poder contar con una persona más en la plataforma. Y bueno, este año ya hemos superado los 1.600 colaboradores, y en la última campaña de censos, la de aves residentes, fijaros que hemos superado los 700 censos, ¿no? Lo cual es fantástico. Bien, aquí para que tengáis una imagen, ¿no? Del punto en el que nos encontramos, actualmente en la plataforma, aunque superamos los 1.600 colaboradores, realmente gente que ya esté haciendo censos, ¿no? Y que los esté haciendo de calidad, bueno, pues serían en torno a 500 personas que están aportando información de unas 600 cuadrículas UTM. En el mapa muestro cómo están distribuidas, ¿no? estos censos, estas cuadrículas, que serían los puntos naranjas. Ya tenemos gente en casi todas las regiones, pero sí es cierto que la mayor parte del esfuerzo todavía nos llega de la mitad sur peninsular, ¿no? Entonces, uno de los
nuestros objetivos, nuestras prioridades sería, bueno, pues llegar a tener gente en las zonas del norte, ¿no? De la mitad norte peninsular, para que realmente el trabajo que hacemos desde el observatorio sea representativo de la península ibérica. Bien, ahora lo que voy a hacer es poneros un ejemplo breve, ya centrándome en una región, en Andalucía, que es donde tenemos un mayor número de censadores, para que veáis cómo nos llega la información y también para mostraros el tipo de análisis de datos que empezamos a hacer o que podemos hacer. Bien, bueno, pues en Andalucía la colaboración está siendo fantástica. Una de las razones es que la Federación Andaluza ha contratado a una persona específicamente allí que hace de coordinador regional, entonces puede tener un trato mucho más cercano, ¿no? Con los cazadores. Organiza jornadas, les hace un seguimiento muy individual y bueno, un poco este es nuestro objetivo en todas las regiones, sería a lo que nos gustaría llegar, ¿no? A tener coordinadores en todas las zonas. Allí ya tenemos una cobertura bastante amplia, ¿no? 240 cuadrículas y bastante bien distribuidas por todo el territorio. Quizá en los parques naturales es donde estamos menos presentes, pero bueno, también tiene la lógica, ¿no? Que es donde hay menos acotados. Aunque hay un número muy espectacular de censos, al menos eso pensamos por el tiempo que llegamos, es verdad que la distribución de estos censos por campaña, ¿no? es bastante dispar. Por ejemplo, el de aves residentes, el de migratorias, tanto invernales como estivales, están funcionando bastante bien, posiblemente porque detrás hay especies con problemas de conservación, ¿no? Entonces hemos captado bastante rápido la atención de los cazadores, de la urgencia, de la necesidad de llevar a cabo un seguimiento de estas especies, y en cambio en caza mayor y en las especies nocturnas, ahora mismo, ¿no? La cobertura es menor. El censo nocturno además tiene la complicación de que necesitas un foco, de que necesitas un permiso de la administración, que en Andalucía ha funcionado muy bien este año, pero bueno, pues al final lo complica todo, ¿no? Bien, detrás de todo, bueno, esto por daros una imagen, ¿no? También de cómo se trabaja detrás de un proyecto de investigación, porque, bueno, el establecer esa pregunta de partida es un paso, ¿no? El establecer un diseño experimental, es decir, cómo vamos a hacer la toma de datos es otro, pero luego vendría la parte en la que empezamos a trabajar con esa información, con esos datos. La primera y más básica sería la estadística descriptiva. Luego ya llega una estadística mucho más compleja que lo que va a tratar es de evaluar la causalidad, ¿no? de las preguntas que nos hacemos. Bien, en esta estadística nosotros lo que hacemos es mostrar un poco cómo nos llega esta información, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues yo he dividido los censos que nos llegan de las diferentes provincias y de los diferentes hábitats, ¿no? Y es una buena forma de empezar abordando nuestra información para entender, por ejemplo, dónde tendremos que maximizar nuestro esfuerzo en el futuro, ¿no? Pues viendo esta información yo diría, venga, pues vamos a hacer un mayor esfuerzo, por ejemplo, en Jaén, ¿no? Para tener allí más censadores. Y quizá hay sistemas, hábitats que están menos representados, como la dehesa, ¿no? Sería una manera de luego diseñar estrategias de trabajo. Y luego por empezar a contaros, ¿no? ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo la describimos? Pues empezamos a utilizar descriptores, ¿no? Por ejemplo, el número de individuos vistos, ¿no? O el promedio de individuos vistos, ¿no? En censo. El rango también es muy interesante, entender esa variación que hay entre los diferentes censos. Todo esto, al final, cuando nosotros hacemos los trabajos, lo que en esencia hacemos es utilizar un descriptor que nos resume la información, ¿no? Porque no es lo mismo tener que, a la hora de elaborar un informe, tener que decir todo lo que se ha visto en cada uno de los cotos que utilizar un solo número, ¿no? Que nos está contando cuál es el promedio de perdices vistas en toda Andalucía y cuál es la variabilidad dentro de este grupo de datos. Esa N lo que significa sería el tamaño muestral, que para nosotros es muy importante porque es el número de censos de que disponemos, ¿no? Para describir esta información. Todo esto por aportaros una idea general de cómo trabajamos con la información. Y si hablar de número de perdices vistas es útil, nosotros lo que buscamos es tener indicadores, ¿no? Indicadores de abundancia que también nos permitan hacer comparaciones. Esto es todavía más importante.
Uno de los indicadores básicos que podríamos utilizar es el ICA, el índice kilométrico de abundancia, que bueno, pues es interesante porque aquí ya no solo hablamos de un número de perdices vistas, sino que además las ponemos en relación con un esfuerzo de muestreo. Es decir, en relación en este caso con los kilómetros que han recorrido todos esos censadores que hemos tenido, ¿no? Y esto nos da un índice, ¿no? Que en este caso sería, por ejemplo, 1,8 para Andalucía y la última campaña de censo. ¿Y por qué es interesante este índice? Es interesante porque, al contrario, ¿no? O a diferencia de hablar solo de perdices vistas, nos va a permitir hacer comparaciones. Por ejemplo, nos va a permitir hacer comparaciones espaciales, ¿no? Podemos tener este índice de referencia para toda una región y luego que cada cazador vea mostrarle, ¿no? el ICA que tiene en su coto y que de una manera rápida pueda ver si está por debajo de la media, por encima, en la media, ¿no? Para tener una primera aproximación de cómo está su población. Quizá más interesante serían las comparativas temporales, que es un poco lo que nosotros buscamos con el observatorio, ¿no? El ser capaces de trazar la historia de cada especie de caza, ¿no? Es decir, de dónde viene y hacia dónde va, entender su estado de conservación. Ahí he sacado dos gráficas que están sacadas de una tesis en la que lo que hicieron fue representar este ICA. A la izquierda sería ciervo y a la derecha corzo, a lo largo de una serie de años, ¿no? Y ver cómo evoluciona este índice, que de alguna manera me está reflejando cómo evoluciona la población, su abundancia. Y lo que me muestra, por ejemplo, el ciervo, es que aunque hay grandes variaciones entre años, parece que hay un crecimiento sostenido a lo largo de los años. Y con el corzo, en cambio, parece que la población se mantenía en unos niveles y luego de pronto incrementa de forma bastante acelerada, ¿no? Claro, esto es muy interesante porque luego nos va a permitir evaluar o diagnosticar qué es lo que está pasando con una especie, ¿no? Ponerlo en relación con cuestiones ambientales o con enfermedades emergentes, en fin, nos va a ayudar, ¿no? a gestionar y por lo tanto a legislar. Sí, hablar de indicadores indirectos de abundancia como el ICA es interesante, tener indicadores descriptivos de densidad todavía más, ¿no? Esto es algo que también queremos ir abordando en el observatorio cinegético, para que tengáis un escenario general, ¿no? Los que sois ajenos a los censos de fauna, en general, nosotros podemos pensar en dos grandes situaciones, ¿no? Aquellas en las que nosotros vemos todos los animales que censamos y aquellas situaciones en las que no, que son las más comunes. Un ejemplo de la primera situación, por ejemplo, podría ser un censo de acuáticas en una laguna en la que los animales están agregados y ahí puedo asumir que estoy censando todos los individuos. En un contexto cinegético, si hago un censo de perdices en lo que sería un conteo en banda, ¿no? Es decir, por ejemplo, aprovechando una línea de censadores que están separados a una distancia determinada y van batiendo esa superficie, aquí al final también voy a conocer todos los individuos que hay en esa superficie. Y lo interesante es que si lo pongo en relación con, ¿no? con la superficie que he muestreado, puedo conocer la población de perdices en este caso concreto, ¿no? Pero en caza, como pasa en casi todas las especies de fauna silvestre, la realidad es que los animales están distribuidos de forma heterogénea por el territorio, entonces es muy difícil, por no decir que es imposible registrar todos los animales, ¿no? Es decir, hay un número de individuos que yo no estoy contando y esto es, por así decirlo, el objetivo también de estas metodologías, el conocer cuál es ese número de individuos que no conozco, ¿no? Para poder de alguna manera llegar a esa densidad real. La metodología del transecto de ancho variable es la que se generalizó más. Yo diría que en casi todo el mundo, ¿no? Es la más popular para hacer el censo de gran cantidad de especies de fauna. Y lo que busca, no os voy a dar muchos detalles, pero porque tengáis una idea, ¿no? Es conocer esta función de detección, conocer bueno, ese porcentaje de animales que no estoy viendo, ¿no? Pero al final el objetivo sería ese también, ¿no? El tener un indicador de densidad. Dentro del observatorio, nuestra aproximación es una simplificación. Bueno, esto sería una de las maneras, ¿no? con las que luego con nuestra información podríamos conocer la densidad.
que sería a través del transepto, ¿no? De la metodología de NLEM, que lo que hace es que, de alguna manera, divide, ¿no? esa banda de muestreo del observador en diferentes anchos y asumiendo asumiendo que la detectabilidad va disminuyendo con la distancia a nuestro transepto, a nuestra línea de censo, entonces puede calcular el coeficiente de detectabilidad, ¿no? Esto es lo que nos ayudaría a conocer esas perdices, por así decirlo, que no estoy viendo, y a partir de ahí obtener la densidad. A la derecha, bueno, pongo un ejemplo, ¿no? Con un coto concreto, un censo concreto en Andalucía, en el que, conociendo, ¿no? esos individuos que se ven en la primera franja, en la que asumo que ahí sí lo estoy viendo todo, a menos de 25 metros del camino, y viendo los otros individuos que he detectado en las otras franjas, puedo conocer el número de perdices, en este caso por kilómetro cuadrado, y conociendo la superficie total del coto, podría llegar a conocer la población de perdices en mi coto. Al menos una aproximación, ¿no? No debemos de olvidar que esto siempre son aproximaciones a la realidad. Bien, otra de las partes fundamentales de todo proyecto, ¿no? científico sería luego tratar esta información, ¿no? Discutirla, gestionarla y, por supuesto, divulgarla. Dentro del Observatorio Cinegético, por así decirlo, tenemos dos grandes estrategias de divulgación. Por un lado, en lo que sería un plano nacional y regional, ¿no? a escala de comunidad, lo que serían informes públicos. En este caso, nosotros la información siempre la mostraremos a escala de, bueno, pues de provincia o de cuadrícula UTM 10×10. En cambio, la información a escala de coto, aquí, por así decirlo, tenemos un compromiso de confidencialidad con los cazadores, ya que a este nivel, esta información solo la pueden visualizar los cazadores y los que administramos la plataforma ahora mismo, ¿no? Carlos Sánchez y yo. Y bueno, claro, aquí tenemos también el objetivo de que esta herramienta no solo nos sirva a nosotros, a la Fundación, bueno, pues para defender la actividad, para conocer el estado de conservación a escala nacional, sino que también los cotos la puedan asumir como herramienta de gestión, ¿no? Que a ellos les sirva para conocer cómo está evolucionando sus poblaciones de caza y que tengan un criterio, ¿no? Para poder adaptar la caza, los cupos, ¿no? ¿Cuánto pueden extraer? Bueno, de momento, este es el tipo de divulgación, por ejemplo, que estamos haciendo a través de sencillas infografías. A la izquierda muestro, bueno, pues la infografía que sacamos en la última campaña de aves migratorias, invernantes, ¿no? Zorzales, y básicamente pues lo que venimos contando es un poco el esfuerzo de muestreo que se está haciendo, ¿no? La cobertura que estamos teniendo, y abajo también muestro lo que sería una infografía concreta para Andalucía, ¿no? Que también ellos utilizan para mostrar a sus colaboradores. Esto de momento, nosotros somos ambiciosos en el sentido de que nos gustaría llegar a tener una comunicación coto a coto, colaborador a colaborador, ¿no? Es decir, llegar a tener esa capacidad de al final de cada campaña enviarle un informe a cada censador, ¿no? Con su situación en su coto, ¿no? En relación con lo que nos viene contando años atrás. Y nada, y ya para ir terminando, un poco porque conozcáis, ¿no? Cómo se puede alguien apuntar a la plataforma y qué tipo de trabajo, de comunicación estamos teniendo con los usuarios. Básicamente ese es el teléfono de referencia del Observatorio Cinegético, ¿no? El 628 49 17 16. Ese teléfono lo atendemos nosotros, también tiene un WhatsApp asociado para que la comunicación sea muy sencilla. Realmente, una vez que damos de alta a alguien, casi toda la comunicación la hacemos por WhatsApp, ya que es muy inmediato, ¿no? Para solicitar el alta se puede hacer, bueno, pues llamándonos o mandándonos un WhatsApp a este teléfono o a través de la página web. También hay una parte que es hacerme censador, donde nos podéis dejar todos los datos y os damos de alta. Cuando damos de alta a alguien, llega un mensaje de texto con el usuario y la contraseña y un enlace para descargar la aplicación y automáticamente también damos de alta a esta persona en este WhatsApp y empezamos a enviarle toda la información de cómo hacer los censos. También les avisamos cuándo va a empezar cada campaña con la metodología que hay que seguir
incluso cada uno de los censos que nos llegan, pues los revisamos. Los revisamos y entonces se lo comunicamos al censador, ¿no? Cómo ha salido, para que también esto tenga un aspecto formativo, ¿no? Es decir, bueno, pues te has salido de la cuadrícula o el censo es muy corto, o estás haciendo un censo desde punto fijo cuando la metodología es un itinerario de censo, ¿no? Para que al final, ¿no? en un tiempo dado, cada uno de los censadores tenga muy clara cuál es la metodología y sean válidos sus conteos. Y nada, con esto he terminado. Muchas gracias.